Ella fue abandonada, herida por dar a luz a una niña, su sangre manchando el suelo congelado debajo de ella. Los llantos de la recién nacida atravesaron la quietud invernal mientras la familia de Elena se alejaba, uno por uno, con rostros más duros que las piedras cubiertas de escarcha. En sus ojos, ella había fracasado. Fracasado en proporcionar un hijo, un heredero, una adición digna a su linaje. La abandonaron a merced de los lobos y del frío amargo, dejándola al borde del bosque donde pertenecían pecadores y marginados. Suscríbete ahora, porque mañana presenciarás la desesperada lucha por la supervivencia de una madre herida, y el salvador inesperado que lo cambia todo. La nieve caía sin cesar, cubriendo la forma temblorosa de Elena mientras apretaba a su hija recién nacida contra su pecho. Su túnica estaba rasgada y ensangrentada por el difícil parto, ofreciendo poca protección contra el cruel mordisco del invierno. La aldea de Thornfield quedaba atrás, sus humildes techos de paja apenas visibles a través del blanco arremolinado. El humo se elevaba de las chimeneas donde las familias se reunían alrededor de los hogares, cálidos y seguros, mientras ella se arrodillaba en la nieve, desechada como basura. «Te nombro Miriam», susurró al bulto gimiente, su voz ronca por el agotamiento, «como mi madre, que te habría amado sin importar qué». Las últimas palabras de su familia resonaban en su mente. La declaración de su padre de que ninguna hija heredaría sus escasas tierras. El disgusto de sus hermanos, porque ella, soltera y arruinada, los había avergonzado aún más con una inútil niña. La fría sugerencia de su cuñada de dejar a la bebé para que el bosque la reclamara, regresar a la aldea y afirmar que el parto fue de un bebé sin vida. Los dedos de Elena, azules por el frío, se apretaron alrededor de su hija. No abandonaría a su niña como ella había sido abandonada. No rogaría misericordia a quienes no tenían ninguna para dar. El bosque se alzaba ante ella, oscuro y prohibido. Historias de bandidos, lobos y cosas peores acechaban estos bosques, pero detrás de ella solo había muerte segura para su hija. Elena se esforzó por ponerse de pie, con las piernas temblando bajo ella, el alumbramiento aún tan reciente que el dolor la atravesaba con cada movimiento. «No nos quieren allí», murmuró a Miriam, «pero aún no estamos muertas». Dio un paso, luego otro, cada uno un desafío contra aquellos que la consideraban sin valor. La sangre goteaba por sus piernas, marcando su camino con gotas carmesí sobre la nieve prístina. El bosque la engulló mientras cojeaba más profundamente en su abrazo, los árboles cerrándose detrás de ella como las puertas de una fortaleza. La noche caía. El frío se volvió más despiadado. La visión de Elena se nubló, sus fuerzas fallaban. Aún así, caminó, un paso doloroso tras otro, hasta que sus piernas no pudieron llevarla más. Se derrumbó bajo un gran roble, acunando a Miriam cerca, para compartir el poco calor que quedaba en su cuerpo. Mientras la oscuridad descendía completamente, Elena lo escuchó, el suave crujido de la nieve bajo los cascos, acercándose lenta y deliberadamente. Un jinete emergió de entre los árboles, alto e imponente, su rostro ensombrecido bajo un yelmo diferente a cualquiera que ella hubiera visto antes. No un caballero de su reino, ni un bandido común, sino algo completamente distinto. El extraño desmontó con la gracia fluida de un depredador, sus movimientos silenciosos a pesar de la armadura que llevaba. Extrañas placas de cuero endurecido, diferentes a la cota de malla de los soldados de Thornfield. Elena apretó a Miriam con más fuerza, su cuerpo demasiado débil para huir, demasiado quebrantado para luchar. El frío había adormecido su miedo junto con sus extremidades, dejando solo una vaga conciencia de que la muerte se acercaba con un rostro desconocido. Ahora estaba frente a ella, este jinete de las sombras, sus rasgos medio ocultos bajo un yelmo, adornado con plumas y símbolos pintados que Elena nunca había visto en todos sus 19 veranos. Su piel era cobriza en la luz menguante, sus ojos oscuros e indescifrables mientras observaban su túnica ensangrentada, sus labios azulados, el pequeño bulto contra su pecho. «Demonio o ángel», susurró Elena a través de labios agrietados.
Si has venido por almas, toma la mía, pero perdona a la niña. El guerrero se quitó el yelmo. Su cabello caía en 2 largas trenzas adornadas con cuentas que tintineaban suavemente en el silencio invernal. Se agachó ante ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cuero, el humo y los caballos. No la pestilencia de cuerpos sin lavar como los hombres de Thornfield, sino algo más salvaje, más limpio. Habló, su lengua extraña y fluida. Cuando Elena solo lo miró fijamente, cambió a frases entrecortadas en la lengua común. Mujer, niña, ambas morir pronto. Señaló al cielo oscurecido, la nieve. Noche mata. Elena comprendió entonces, no la muerte encarnada, sino un hombre, un extranjero de tierras lejanas. Aún así, retrocedió cuando él se acercó. No. La palabra apenas fue un graznido. No seré tocada. Los gemidos de Miriam se habían debilitado hasta convertirse en jadeos irregulares. El frío estaba robando la vida de su hija, respiro a respiro. La mirada del guerrero cayó sobre la bebé, algo cambiando en su expresión. Elección, dijo, simplemente. Morir aquí o venir. Extendió la mano nuevamente, más lento esta vez, y desenvolvió una gruesa capa de piel de sus hombros. Con movimientos lo suficientemente deliberados para que Elena pudiera preverlos, la cubrió a ella y a la bebé. El calor las envolvió, impactante contra su piel congelada. «Soy Nahuel», dijo, presionando una mano contra su pecho. Sus siguientes palabras salieron cuidadosamente, como extraídas de la memoria. No daño a madre, no daño a hija. Detrás de él, su caballo pisoteaba con impaciencia, su aliento formando nubes en el aire helado. La noche caía rápidamente ahora, trayendo un frío mortal que ni ella ni Miriam sobrevivirían. Elena miró a los ojos del guerrero, buscando engaño, lujuria, crueldad, los compañeros familiares de las miradas de los hombres. Encontró en cambio algo inesperado, paciencia y quizás compasión. «Mi nombre es Elena», susurró, su orgullo desmoronándose ante la necesidad. «Y nosotras iremos». El amanecer se anunció en susurros de naranja y oro cuando llegaron al campamento. Elena, semiconsciente en los brazos de Nahuel, vislumbró viviendas cubiertas de pieles dispuestas en círculo, con humo elevándose desde sus centros hacia el cielo invernal. El viaje había transcurrido en fragmentos. El paso rítmico del caballo, los gemidos de Miriam que se calmaban conforme el calor regresaba a su diminuto cuerpo, el brazo de Nahuel firme alrededor de ambas. La gente emergió de las estructuras, redondeadas, sus rostros cobrizos como el de Nahuel, sus ropas adornadas con cuentas intrincadas y patrones que Elena nunca había visto en la cristiandad. Hablaban en rápidas ráfagas de su fluido idioma, algunos señalando, otros retrocediendo. Un hombre dio un paso adelante, su rostro marcado por la edad y la autoridad, hablando duramente a Nahuel. «Bruja blanca», escupió una mujer en entrecortada. «Lengua común, haciendo el signo contra el mal. Trae muerte». Nahuel respondió con brusquedad, su brazo apretándose protectoramente alrededor de Elena y Miriam. La gente reunida guardó silencio, apartándose mientras una anciana se acercaba, su cabello plateado atado en gruesas trenzas, envueltas con tiras de tela colorida. Sus ojos, oscuros como piedras pulidas de río, observaron el estado ensangrentado de Elena sin inmutarse. «Quinaldá», dijo Nahuel, inclinando la cabeza con respeto. «Ella sangra todavía». La anciana asintió una vez, señalando hacia la vivienda, más grande. Dentro el aire colgaba pesado con hierbas que Elena no podía nombrar, el humo escociendo sus ojos. Pieles cubrían el suelo, suaves bajo ella cuando Nahuel la depositó sobre ellas. Miriam comenzó a llorar, su pequeño rostro rojo de hambre y agotamiento. «La niña necesita leche», susurró Elena, su voz quebrándose. «Aún no tengo». Quinaldá se acercó con un cuenco de arcilla de líquido tibio, sumergió su dedo en él y tocó los labios de Miriam. La bebé succionó ávidamente. «Leche de cabra», dijo la curandera, «con miel». Elena observó maravillada, mientras la anciana trituraba plantas en un mortero de piedra, mezclándolas con grasa.
Cuando Quinalda alcanzó sus faldas ensangrentadas, Elena se estremeció. «Ningún hombre ve», le aseguró Quinalda, señalando la entrada donde Nahuel montaba guardia de espaldas. Las manos de la curandera fueron gentiles mientras limpiaba y vendaba la carne desgarrada de Elena. El ungüento ardió, luego se enfrió, adormeciendo lo peor del dolor. Afuera, las voces seguían discutiendo, palabras que Elena no podía entender pero con tonos que reconocía demasiado bien. Sospecha, miedo, juicio. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Elena, observando la silueta de Nahuel contra la luz matutina. Las manos curtidas de Quinalda se detuvieron. Él también sabe lo que significa ser expulsado. Esa noche, mientras Miriam dormía junto a ella sobre suaves pieles, Elena contempló las estrellas desconocidas a través del orificio para el humo. Voces extrañas cantaban más allá de las paredes de la vivienda, inquietantemente hermosas, diferentes a los himnos de la capilla de Thornfield, pero de alguna manera llegando más profundo a su alma. En sueños febriles, Elena regresó a Thornfield. El humo de las hierbas curativas de Quinalda se transformó en el acre aroma de las velas de cebo en la capilla del pueblo, donde se sentaba cada domingo, con la espalda recta como una hoja, ojos bajos, mientras el padre Malthus predicaba sobre los pecados de las mujeres y la redención de los hombres. Había sido una hija obediente una vez, la tercera hija del herrero, ni lo suficientemente hermosa para atraer a un pretendiente adinerado, ni lo bastante sencilla para ser dejada en la soltería. Sus manos estaban encallecidas de acarrear agua, moler harina, restregar sábanas contra las piedras del río hasta que sus dedos sangraban. Había aceptado estas cargas sin quejas, como su madre antes de morir 3 inviernos atrás. El valor de una mujer radica en su virtud, decía su padre cada noche antes de la escasa cena. Y su virtud radica en su obediencia. Elena había sido obediente, hasta que la partida de caza de Sir Reynard se detuvo en la forja. El joven señor la había observado con ojos ardientes. Cuando ordenó que le llevara agua a su cámara en la taberna, su padre había asentido dando permiso. Ella fue, con la jarra temblando en sus manos. «¡Qué dedos tan bonitos!», había dicho Sir Reynard, sujetando su muñeca. «Demasiado finos para la hija de un herrero». Lo que siguió dejó moretones bajo su túnica y una semilla en su vientre. Cuando se lo dijo a su padre semanas después, su rostro se endureció como piedra. «Mientes», había siseado. «Ningún noble tocaría a una muchacha, común a menos que ella lo tentara». Los susurros comenzaron en el mercado. Las mujeres apartaban sus faldas cuando Elena pasaba, como si su vergüenza fuera una enfermedad contagiosa. A los niños les prohibieron hablarle. El panadero rechazó su moneda. La esposa del molinero se persignó cuando Elena se acercó al pozo. «Ha embrujado a Sir Reynard», susurraban. «Le lanzó un hechizo para atraparlo». Sus hermanos la golpearon esa noche, exigiendo que nombrara a algún muchacho del pueblo como padre. Su cuñada sugirió las profundidades del río como solución para bebés no deseados. «Mejor ahogarlo ahora que verlo morir de hambre», había dicho tocando la cruz en su garganta. Dios perdona a las madres desesperadas. Solo su abuela había mostrado bondad, deslizándole hierbas secas para aliviar las náuseas, susurrando que el bebé aún podría ser un varón para ablandar el corazón de su padre. Pero cuando el momento de Elena llegó temprano, en el frío amargo de pleno invierno, y Miriam se deslizó al mundo con partes de niña en lugar de niño, incluso esa frágil esperanza se disolvió. «Nos ha maldecido 2 veces», había declarado su padre, de pie sobre su ensangrentado lecho de parto. «Sácala antes de que traiga el ojo del diablo sobre todos nosotros». Ahora, en la extraña seguridad de la cabaña apache, Elena despertó, jadeando, su mano buscando a Miriam a su lado. Encontrando el calor de su hija, exhaló lentamente, observando la silueta de Nahuel contra la entrada de la cabaña. Algunas prisiones, se dio cuenta, estaban construidas con muros que no eran de piedra. 7 días después de su llegada, Elena recuperó suficiente fuerza para aventurarse más allá de la cabaña de Quinalda. La primavera estaba despertando, la tierra,
derritiendo el dominio del invierno y persuadiendo a los brotes verdes a salir del suelo. Nahuel la encontró de pie, indecisa, en la entrada de la vivienda, con Miriam, a quien la tribu había comenzado a llamar Amara, la que vive, para siempre, envuelta contra su pecho. «Ven», dijo simplemente, señalando hacia el borde del bosque. Elena le siguió, cautelosa pero curiosa. Su cuerpo aún dolía por el parto, pero los emplastos de Quina Aldá habían obrado maravillas que los sacerdotes de Thornfield habrían llamado brujería. El pensamiento trajo una sonrisa amarga a sus labios. En un pequeño claro, Nahuel se detuvo, desenvainando su cuchillo. Elena se tensó, pero él simplemente se arrodilló y cortó una rama recta de un joven fresno. «Para recolectar», explicó, quitando la corteza con movimientos experimentados. «Para comer». Le mostró qué raíces desenterrar, qué bayas alimentaban y cuáles mataban. Sus palabras surgían lentamente en la lengua común, pero sus manos hablaban con claridad. Elena observaba, luego intentaba ella misma, con dedos torpes, pero determinados. Cuando desenterró su primera raíz comestible, el asentimiento de Nahuel tuvo más valor que todas las bendiciones huecas del padre Malthus. Día tras día, Nahuel le enseñó los secretos de la tierra, cómo moverse silenciosamente entre matorrales que anunciarían la aproximación de un caballero desde leguas de distancia, cómo seguir senderos de caza y leer las historias escritas en el barro y las ramas rotas, cómo llevar a Amara contra su espalda, liberando sus manos para trabajar. «En mi aldea», dijo Elena una tarde, luchando por encender un fuego con pedernal y acero, «no se enseñaban tales cosas a las mujeres». «Aquí», respondió Nahuel, guiando sus manos, «todos deben conocer la supervivencia». Cuando su fuego finalmente prendió, el triunfo de Elena ardió más brillante que las llamas. Nunca le habían permitido tal conocimiento en Thornfield, donde la educación de las mujeres terminaba en cocinar, coser y rezar. La sospecha de la tribu se desvaneció gradualmente. Los niños ya no se escondían de su presencia. Las mujeres asentían en reconocimiento cuando pasaba, aunque la conversación seguía siendo escasa. La piel pálida de Elena y su extraño acento la marcaban como diferente, pero la protección de Nahuel le otorgaba un tenue lugar entre ellos. Una tarde, mientras regresaban de recolectar, Elena divisó jinetes que se aproximaban desde el este. Hombres, a caballo con cotas de malla brillando bajo el sol poniente. Cristianos, su sangre se congeló. Nahuel, susurró, el miedo oprimiendo su garganta. Él siguió su mirada, su expresión oscureciéndose. Caballeros de los asentamientos, a veces comercian, otras veces cazan. Su mano se movió inconscientemente hacia el cuchillo en su cinturón. Elena apretó a Amara con más fuerza, preguntándose si sus pecados la habían seguido hasta este santuario. Si Sir Reynard cabalgaba entre esos caballeros, buscando no a ella, sino a cualquier enemigo para masacrar en nombre de Dios. «¿Qué haremos?», preguntó. «Nosotros», Nahuel notó su elección de palabras con la más leve sonrisa, «nos prepararemos». Los caballeros acamparon a la orilla del río, lo suficientemente cerca para que Elena pudiera ver sus estandartes ondeando al viento, el halcón de la casa de Lord Reynard. Su respiración se detuvo mientras ella y Nahuel observaban desde el cinto refugio de los enebros ocultos en la cresta superior. 5 hombres, contó Nahuel suavemente, 2 exploradores, 3 caballeros. Las manos de Elena temblaban. Había dejado a Amara con Quina Aldá, temiendo lo que podría suceder si fueran descubiertas. Ahora, agachada en la tierra húmeda junto a Nahuel, se esforzaba por escuchar las voces de los hombres transportadas por la brisa. «Juro que era ella», decía uno, un hombre fornido con barba color óxido. Elena lo reconoció con un sobresalto. Roberto, su hermano mayor. El pastor vio a una mujer pálida con los salvajes. Un caballero más alto se quitó el yelmo, revelando un rostro que Elena conocía demasiado bien, Sir Reynard, más viejo de lo que recordaba, más duro, con una cicatriz que dividía su mejilla izquierda.
La hija del herrero resopló. Hace tiempo que está muerta. Los lobos la habrían devorado en un día. Entonces, ¿por qué buscar, mi señor?, insistió Roberto. Si no es por ella, ¿por qué? La mano de Sir Reynard se movió hacia el pomo de su espada. Cuida tu lugar, herrero. Caso paganos, no fantasmas. La garganta de Helena se tensó. Se había convertido en un fantasma para ellos, una vergüenza que olvidar, un pecado que enterrar. Sin embargo, ahí estaban, siguiendo rumores de su supervivencia, como cazadores rastreando a una presa herida. «Te buscan», susurró Nahuel, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. «No me buscan a mí», murmuró Helena con amargura. «Buscan su orgullo. Una mujer que escapa de su juicio no puede vivir libre». Abajo, Roberto gesticuló hacia el campamento apache. «La criatura tendría 5 lunas ahora. Si vive...» «Basta», lo interrumpió Sir Reynard. «Cabalgamos al amanecer. Estos salvajes han estado asaltando los asentamientos del norte. Lord Hawthorne ha ordenado que los expulsen o los masacren». «¿Y si la encontramos?», preguntó Roberto. La risa de Sir Reynard fue fría como la escarcha invernal. «Entonces puedes arrastrar a tu hermana a casa para un castigo cristiano apropiado, después de que yo haya tomado lo que me corresponde». Helena retrocedió, la bilis subiendo por su garganta. La mano de Nahuel encontró la suya en las sombras, firme y cálida contra sus dedos helados. «Debemos advertir a los demás», susurró Nahuel. Helena asintió, incapaz de hablar por el miedo. Mientras se retiraban silenciosamente por el bosque, su mente corría. En Thornfield había sido impotente, una mujer sin voz, sin elección, sin valor más allá de su virtud. Pero aquí, con Amara y Nahuel, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Esa noche, mientras la tribu se preparaba para una posible batalla, Helena se acercó a Nahuel junto al fuego central, su decisión tomada. «Enséñame a usar un arco», dijo en voz baja. «No me dejaré tomar otra vez». Bajo el manto de estrellas, el campamento yacía en silencio salvo por el suave crepitar de los fuegos moribundos. Helena se sentaba fuera de la cabaña de Quinaldá, sus dedos trazando la madera pulida del arco que Nahuel había fabricado para ella. Sus primeros intentos de disparar habían dejado sus palmas ampolladas, su orgullo herido. Sin embargo, persistía, determinada a que sus manos aprendieran este nuevo lenguaje de supervivencia. Amara dormía pacíficamente dentro, inconsciente del peligro que se acercaba sigilosamente. Helena envidiaba la inocencia de su hija, intacta por la vergüenza o los recuerdos. «Deberías descansar». La voz de Nahuel llegó suavemente mientras se acercaba, llevando un manojo de flechas que había estado emplumando. «El amanecer llega temprano para entrenar». «El sueño no trae paz», admitió Helena, su voz apenas audible. «Veo sus rostros, escucho sus palabras». Nahuel se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla. Permanecieron en silencio mientras las criaturas nocturnas cantaban sus extrañas melodías. Finalmente, Helena habló, las palabras arrancadas de un lugar que había mantenido enterrado desde que huyó de Thornfield. «En mi aldea decían que lo tenté a Sir Reynard, que lancé hechizos de bruja para atraer a un noble al pecado. Sus dedos se hundieron en la tierra a su lado, pero yo fui la atrapada, la quebrada». Nahuel escuchaba, su rostro ilegible bajo la luz de la luna. Cuando ella cayó, él extendió lentamente la mano hacia la suya, dándole tiempo para retirarse. No lo hizo. «Mi gente cree que las heridas del espíritu dejan marcas más profundas que cualquier cuchilla», dijo. «Quinaldá dice que cargas con tales heridas. Nunca sanarán», susurró Helena. Desde las sombras de la cabaña, Quinaldá emergió, su cabello plateado brillando bajo la luz estelar. Sin hablar, presionó una pequeña bolsa en la palma de Helena, hierbas secas envueltas en piel de ciervo. «Para los sueños», dijo la anciana. «No para olvidar, para recordar sin dolor». Mientras Quinaldá se retiraba, los dedos de Nahuel se entrelazaron tentativamente con los de Helena. «Mi tribu me expulsó una vez», reveló, «por negarme a masacrar a enemigos que buscaban paz. Me llamaron corazón de mujer, débil». Los ojos de Helena se ensancharon.
¿Cómo encontraste el camino de regreso? Demostré que la fuerza no se mide por la sangre derramada, sino por las vidas protegidas. Su pulgar trazaba círculos en su palma. La vergüenza es un veneno que otros colocan dentro de nosotros. No muestra quién eres, Elena, solo lo que te hicieron. Algo cambió en su pecho. Un nudo aflojándose después de años de constricción. Apoyó su cabeza contra el hombro de él, permitiéndose aceptar su calor, su fuerza. «Cuando vengan», murmuró, «no me esconderé, no me avergonzaré». El brazo de Nahuel la rodeó gentil como una plegaria. «Ahora estás con mi gente, conmigo. Los enfrentaremos juntos». En la distancia, un lobo aulló, un sonido solitario que hacía eco del vacío que Elena había cargado durante tanto tiempo. Pero esta noche, por primera vez desde el nacimiento de Amara, ese vacío comenzó a llenarse con algo inesperado. Esperanza. El verano florecía a través de la tierra, pintando las colinas en vibrantes verdes y dorados. 2 estaciones habían pasado desde la llegada de Elena entre los Apache, y Amara ahora caminaba con piernas firmes, balbuceando palabras tanto en la lengua común como en el idioma de Nahuel. Estaban juntos en la cresta, que marcaba la frontera entre las tierras Apache y los territorios reclamados por los colonos blancos. Un lugar donde 2 mundos se tocaban, pero raramente se fusionaban. Elena observaba mientras Amara se agachaba para examinar una piedrecilla, su cabello oscuro, tan parecido al de Nahuel, cayendo en ondas alrededor de su rostro. Solo sus ojos revelaban su herencia mixta, pálidos como el cielo matutino e inconfundiblemente como los de la propia Elena. «Ella pertenece a ambos mundos», dijo Nahuel, siguiendo la mirada de Elena, «como tú». La mano de Elena se deslizó hacia el cuchillo en su cadera, una hoja que ahora manejaba con la misma confianza que antes reservaba para la costura. Su piel se había bronceado bajo el sol implacable, su cuerpo delgado y fuerte por la caza y la recolección. A veces, al captar su reflejo en aguas tranquilas, apenas se reconocía. «No pertenezco a ningún lugar», dijo suavemente. «Demasiado Apache para Thornfield, demasiado Thornfield para tu gente». En la distancia, las campanas de la iglesia repicaban, un sonido que alguna vez estructuró los días de Elena, con oraciones y obligaciones. Ahora parecía llamar a través de la división, un recordatorio de lo que había huido y lo que aún persistía en su sangre. «Los ancianos hablan de ti diferente ahora», dijo Nahuel. «Ven tu fortaleza». Elena cerró los ojos, recordando los susurros que aún la seguían por el campamento. Susurros que se habían suavizado, pero nunca desaparecido completamente. Apenas ayer había escuchado a 2 mujeres discutiendo si los ojos pálidos de Amara llevaban malos espíritus. «¿Y si los caballeros regresan?», preguntó. «¿Si exigen que elija?». El rostro de Nahuel se tensó. Desde el avistamiento del grupo de Sir Reynard, los Apache habían enviado exploradores para vigilar los movimientos del asentamiento. Hasta ahora, los caballeros no habían regresado, pero sus sombras se extendían largas a través de los pensamientos de Elena. «La elección no siempre es entre 2 lugares», respondió Nahuel. «A veces es entre 2 seres». Elena tomó a Amara en sus brazos, respirando el aroma de su hija, savia de pino, bayas silvestres y algo únicamente suyo. Esta niña conectaba mundos sin esfuerzo, sin cuestionamiento. Quizás había sabiduría en esa inocencia. «Moriría antes de regresar a Thornfield», dijo Elena, «pero temo traer muerte a tu gente al quedarme». Nahuel tocó la trenza en su muñeca, el símbolo que le había dado hace meses, ahora desgastada por el tiempo y el trabajo. «La luna que viene trae el fuego del consejo», dijo. «La tribu decidirá si se te otorgará un verdadero nombre entre nosotros». Elena contuvo la respiración. Un nombre significaría pertenencia, pero también significaría cortar finalmente los últimos hilos que la ataban a su vida anterior. El ataque llegó al amanecer, cuando la niebla aún se aferraba a la tierra como mortajas. Elena despertó con gritos y el acre olor a humo. Agarró a Amara de su petate y alcanzó su arco incluso antes de abrir completamente los ojos. Movimientos que se habían convertido en instinto
tras meses de entrenamiento. Nahuel llamó, sujetando a Amara a su espalda con manos experimentadas. Afuera reinaba el caos. Hombres a caballo irrumpían por el campamento, antorchas ardiendo contra la tenue luz matutina. Sus gritos no eran en apache, sino en la lengua común, el idioma de Thorfield. «Encuentren a la mujer», ordenó una voz que envió hielo por las venas de Helena. Sir Reynard. Una flecha silbó junto a su oreja. Se agachó tras un barril de agua, tensando su propio arco. El jinete más cercano se volvió, y Helena vio el rostro de su hermano Roberto, contorsionado de disgusto al divisarla. «¡Helena!», gritó. «Hemos venido a llevarte a casa». Casa. La palabra cayó como una bofetada. Este era su hogar ahora, esta gente, esta vida que había construido de las cenizas del abandono. «Déjennos», gritó colocando una flecha. Roberto espoleó su caballo hacia ella. «El salvaje la ha embrujado. ¡Agarren a la niña!». Amara gimoteó contra la espalda de Helena. El tiempo se ralentizó mientras Helena llevaba la cuerda del arco a su mejilla, apuntando a su propia sangre. Sus manos no temblaban. Antes de que pudiera soltar, un grito de guerra partió el aire. Nahuel apareció cargando, agarrando el caballo de Roberto por la brida y derribando al jinete al suelo. Rodaron en el polvo destellos de cuchillas. «Helena», llamó la voz de Sir Reynard desde el otro lado del campamento. «Recuerda tu alma cristiana. Estos paganos arderán en el infierno». Un grupo de caballeros convergió en la cabaña de Quina Aldá, donde los más ancianos y los más jóvenes de la tribu se habían refugiado. Helena vio a Sir Reynard levantar su antorcha hacia el techo de paja. Soltó su flecha sin vacilar. Golpeó su hombro, enviándolo tambaleante de su montura con un aullido de dolor y furia. «Mi alma cristiana murió en la nieve fuera de Thornfield», gruñó Helena colocando otra flecha, «cuando todos nos dejaron a mi hija y a mí congelarnos». Cerca, Nahuel luchaba bajo el peso de Roberto, una daga presionada contra su garganta. La sangre manaba de un corte sobre su ojo. Helena pivotó. Su segunda flecha, encontrando su marca en el muslo de su hermano. Él gritó, derrumbándose hacia un lado. Amara lloró mientras Helena corrió al lado de Nahuel, ayudándolo a ponerse en pie. Sus ojos se encontraron en perfecto entendimiento, mientras se volvían juntos para enfrentar a los atacantes restantes. «No nos llevarán», dijo Helena, sintiendo el peso de su elección asentarse en sus huesos como certeza. «No con vida». El humo pendía en el aire como el dolor, mientras Helena se arrodillaba junto a Nahuel, sus manos firmes a pesar del miedo que le atenazaba la garganta. El corte sobre su ojo había sido solo el principio. Bajo su túnica, la hoja de un caballero había trazado un camino cruel a través de sus costillas. La sangre empapaba la piel de Ante, transformándola de dorado a carmesí. «Quédate quieto», susurró, presionando hierbas que Quina Aldá le había mostrado contra la herida. La respiración de Nahuel se entrecortó, pero no emitió sonido alguno, sus ojos nunca abandonando su rostro. A su alrededor, el campamento lloraba a sus muertos. 3 ancianos que no habían escapado de las llamas, un joven guerrero alcanzado por la espada de Sir Reynard. Amara estaba sentada cerca, inusualmente silenciosa, sus pequeños dedos trazando patrones en la tierra. Había presenciado una violencia que ningún niño debería ver, y sin embargo permanecía inquebrantable. Como su madre. «Volverán», dijo Nahuel, su voz áspera por el dolor. «Con más hombres». Los dedos de Helena se detuvieron en su labor. Sir Reynard y su hermano se habían retirado, arrastrando a sus heridos, pero sus amenazas de despedida aún resonaban en su mente. La próxima vez traerían suficientes hombres para quemar todo el campamento. La próxima vez tomarían lo que habían venido a buscar. «Disparé a mi propio hermano», dijo Helena, la realidad de ello asentándose en sus huesos. «Elegí». La mano de Nahuel encontró la suya, dedos resbaladizos de sangre entrelazándose. «Elegiste la libertad». «Te elegí a ti», corrigió ella, las palabras emergiendo antes de que pudiera sopesarlas. El calor subió a sus mejillas, pero no apartó la mirada. «A los dos». Afuera,
Las mujeres entonaban un canto fúnebre por los caídos. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía suspendido entre un respiro y el siguiente. Elena terminó de vendar la herida de Nahuel, pero no se alejó. En cambio, lo ayudó a sentarse, sosteniendo su peso contra su hombro. «Cuando te encontré en la nieve», dijo Nahuel suavemente, «pensé que morirías antes del amanecer». «Quizás esa mujer sí murió», murmuró Elena, la obediente hija del herrero que creía que su valor residía en el juicio de los demás. Amara se acercó tambaleante, colocando su pequeña mano en la rodilla de Nahuel. «¿Duele?», preguntó. Su primera palabra en la lengua común. «Sanando», respondió él, atrayendo a la niña a su regazo con su brazo bueno. Elena los observó, el guerrero que los había reclamado a ambas de la muerte, y la hija que le había dado razones para luchar. La familia que había encontrado cuando su sangre la había abandonado. «No podemos quedarnos», dijo, expresando la decisión que se había cristalizado durante la batalla. «No aquí, donde saben encontrarnos». Nahuel asintió, su mirada firme en la suya. «Vamos juntos, donde moran otros de mi tribu más allá de las montañas». «Juntos», repitió Elena, la palabra un juramento más fuerte que cualquiera que un sacerdote hubiera bendecido jamás. Thornfield parecía más pequeño de lo que Elena recordaba. El campanario de la iglesia, antes imponente en su mente, apenas parecía rozar las nubes más bajas. La forja donde había pasado su infancia ahora se veía estrecha y tiznada, su chimenea expulsando humo negro hacia el cielo otoñal. Cabalgaba junto a Nahuel, no detrás de él. Amara iba firmemente envuelta contra su espalda. Habían dejado el herido campamento apache 3 días atrás, rumbo a las montañas distantes. Pero Elena había insistido en este desvío, este ajuste de cuentas final. La plaza del pueblo quedó en silencio cuando entraron. Las mujeres apretaban a los niños contra sus faldas. Los hombres alcanzaban herramientas que pudieran servir como armas. El padre de Elena emergió de la forja, martillo aún en mano, su rostro ceniciento bajo el hollín. «Ramera del demonio», escupió cuando la reconoció. «¿Te atreves a regresar?» Elena desmontó con gracia fluida, sus movimientos ahora los de una guerrera, no los de una hija acobardada. La túnica de cuero que vestía llevaba patrones apache, su cabello trenzado a su estilo, pero sus ojos, fríos y claros como cielo invernal, delataban su linaje. «No vengo buscando bienvenida», dijo, su voz llevándose a través de la plaza silenciosa, «sino verdad». Su hermano Roberto cojeó desde la taberna, la pierna aún vendada donde su flecha había impactado. Detrás de él apareció Sir Reynard, el brazo en cabestrillo, odio ardiendo en su mirada. «Apresad al salvaje», ordenó Sir Reynard. Nadie se movió. «Me abandonasteis para morir», continuó Elena, dirigiéndose a la multitud reunida. «Me dejasteis sangrando en la nieve con mi hija, recién nacida porque no nació varón». El padre Malthus se abrió paso entre los espectadores, la Biblia apretada contra su pecho. «Has abrazado costumbres paganas, hija. Arrepiéntete, y Dios aún podría...». «Encontré más de la misericordia de Dios entre paganos que en vuestra capilla», lo interrumpió Elena. «Ellos acogieron a extraños, alimentaron al hambriento, curaron al herido. ¿No son estas las enseñanzas de Cristo?». El rostro de su padre enrojeció. «Aún nos avergüenzas». «No», dijo Elena quedamente, la palabra como piedra cayendo en agua. «Tranquila. Vosotros os avergonzasteis cuando abandonasteis a vuestra hija y nieta a morir». Se volvió para enfrentar directamente a Sir Reynard. «Y tú que tomaste por la fuerza, y luego lo llamaste tentación. Nunca volverás a tocar a otra mujer que no lo desee». Nahuel permanecía montado, observando en silencio, respetando que esta batalla era solo de ella. «Nos vamos ahora», anunció, Elena regresando a su caballo. «No por miedo o vergüenza, sino porque nada queda para nosotros aquí». Mientras montaba, su cuñada dio un paso adelante, algo apretado en sus manos. Elena se tensó, pero la mujer simplemente le ofreció un pequeño bulto de tela. «El colgante de tu madre», susurró. «Llévalo para la niña». Elena lo aceptó con un asentimiento regio,
guardándolo en su bolsa, no como perdón, sino como recuperación de lo que legítimamente le pertenecía. El amanecer pintaba el desierto en tonos ámbar y rosa, las montañas adelante aún sombreadas contra el cielo que despertaba. Elena se sentaba junto al pequeño fuego, su hijo recién nacido acunado contra su pecho, su diminuta boca trabajando hambrientamente en su leche. A diferencia de Conamara, esta vez había dado a luz a su hijo rodeada de quienes la apreciaban. Nahuel sosteniendo sus manos a través del dolor, los hábiles dedos de Quina Alda guiando al niño hacia el mundo. Takoda, susurró el nombre apache que habían elegido, que significaba amigo de todos. A diferencia de Thornfield, donde una niña traía vergüenza, aquí el sexo del bebé importaba menos que su fuerte llanto y firme agarre. 2 inviernos habían pasado desde que había dejado Dead Creek. 2 estaciones de crecimiento, de encontrar su lugar entre la gente de Nahuel en su hogar montañoso, de unir su vida a la suya en una ceremonia bajo las estrellas en lugar de bajo las vigas de la iglesia. Amara se acercó tambaleándose desde donde había estado ayudando a Nahuel a empacar sus pocas pertenencias, sus oscuras trenzas rebotando. Con 3 veranos de edad, era una niña de 2 mundos, hablando ambas lenguas con igual facilidad, sus ojos tan parecidos a los de Elena, brillantes de curiosidad y confianza. «¿Hermano duerme?», preguntó, observando al infante envuelto. «Por ahora», sonrió Elena. «Pronto despertará a toda la montaña». Nahuel se unió a ellos, colocando una manta cálida sobre los hombros de Elena. La intimidad de su toque aún a veces la sobresaltaba, un buen sobresalto, como pasar de la sombra a la luz del sol. «Los exploradores dicen que el paso está despejado», dijo. «Podemos alcanzar el campamento de mi primo al anochecer». Elena asintió mirando hacia las montañas. Más allá de ellas se encontraba una nueva tribu, nuevos rostros, nuevos desafíos. Sin embargo, el miedo que una vez la había paralizado se había transformado en algo más. Anticipación, quizás. Incluso emoción. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó de repente. «De encontrarme aquella noche en la nieve». La mirada de Nahuel sostuvo la suya, firme y cálida. «Encontré más que una mujer esa noche. Encontré mi camino». Elena pensó en la muchacha asustada que había sido, sangrando, en la nieve, segura de que su vida terminaba. Qué extraño que su abandono no la hubiera llevado a la muerte, sino a esto, una familia construida sobre la elección y no la obligación, sobre el respeto y no el miedo. «Deberíamos irnos», dijo, levantándose con Takoda seguro en sus brazos. «Las montañas nos esperan». Mientras montaban sus caballos, Elena miró hacia atrás una última vez al vasto desierto tras ellos. En algún lugar más allá de ese horizonte se encontraba Thornfield, haciéndose más pequeño con cada día que pasaba. Adelante se extendía algo mayor, no meramente supervivencia, sino una vida plenamente vivida en sus propios términos.